Él dormirá aquí esta noche. Tú puedes quedarte en el sofá, dijo ella. Se trataba de su mejor amigo, que había estado bebiendo demasiado, porque ella necesitaba cuidarlo por si algo pasaba. No dije nada. Simplemente empaqué mis cosas mientras ella lo atendía y dejé una nota: disfruta de tu paciente. No era la primera vez que Marco había necesitado a Sofía, pero era la primera vez que ella le ofrecía mi lado de la cama. Llevábamos juntos 3 años. La había acompañado durante el estrés de su despido, cocinando mientras ella enviaba currículos. Había conducido toda la noche para estar con ella cuando su padre tuvo el susto del corazón, abrazándola en esa estéril silla de hospital durante horas. Incluso, en contra de mi buen juicio, había tolerado la constante y amenazante presencia de Marco en nuestras vidas, su carismático y perpetuamente en crisis mejor amigo de la universidad. El fotógrafo independiente cuyo arte siempre estaba a punto de darse a conocer, cuyos caseros siempre eran irrazonables, cuyas exnovias siempre estaban locas. El proyecto de caridad personal de Sofía, envuelto en una chaqueta de cuero y buenos pómulos. La llamada llegó a las 12:37 de la madrugada de un martes. Mi teléfono vibró primero, iluminando la mesita de noche. Mar. Dejé que saltara el buzón de voz. Un minuto después, sonó el teléfono de ella. La oí murmurar, la cama se movió mientras se sentaba. Oh, Maro. No. ¿Dónde estás? Son demasiadas. ¿Estás a salvo? Una sensación familiar y pesada se instaló en mi estómago. Me quedé mirando el techo. Colgó y se giró hacia mí en la oscuridad teñida de azul. Podía ver la fingida preocupación grabada en su rostro. Era Marco. Está en el rincón bohemio. Dice que ha bebido demasiado para conducir y que no puede permitirse un Uber hasta su casa. Entonces, que pida un taxi, dije, mi voz plana por el sueño, o que duerma en su carro hasta que se le pase. Es un hombre de 30 años, Sofía. Está afectado, Alejandro. Su exposición en la galería fue un desastre esta noche. No vendió nada. Está destrozado. Ella ya estaba quitando las sábanas. Le dije que viniera aquí. Me incorporé. ¿Aquí? ¿Por qué? Porque necesita un amigo. No puede estar solo ahora mismo. ¿Puede dormir en el sofá?, dije. La línea que habíamos establecido y mantenido durante 2 años. Ella ya estaba fuera de la cama, sacando una almohada extra y la manta de lana gris del armario de la ropa de cama. No me miró. No es bueno para él estar en el sofá. Necesita descansar adecuadamente. Está emocionalmente frágil. Una claridad fría comenzó a abrirse paso a través de la niebla de la molestia. ¿Dónde se supone que va a dormir? Entonces, finalmente me miró a los ojos, abrazando la almohada contra su pecho como un escudo. Él dormirá aquí esta noche. Tú puedes quedarte en el sofá. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, absurdas y ofensivas. De hecho, solté una breve risa incrédula. Estás bromeando. No seas desalmado. Necesita que alguien lo vigile por si pasa algo. ¿Y si se pone enfermo? ¿Y si tiene un ataque de ansiedad? Ya sabes cómo se pone. Vigilarlo en nuestra cama. El énfasis en nuestra sonó patético incluso mientras lo decía. No es así, Alejandro. Puso los ojos en blanco, la señal de desdén definitiva. Dios, ¿por qué siempre eres tan inseguro con él? Si realmente me quisieras, lo entenderías. Solo estoy siendo una buena amiga. No tiene a nadie más. Ahí estaba. La lógica retorcida. Mi límite era inseguridad. Mi incomodidad era una falta de amor. Su priorización de otro hombre era noble compasión. Y si tú realmente me quisieras, dije, mi voz más baja ahora, peligrosamente tranquila, no me pedirías que dejara mi propia cama por otro hombre. Ella se tensó. La máscara de preocupación parpadeó, revelando un destello de impaciencia, una frustración porque yo no estaba desempeñando mi papel asignado en su drama. No te estoy pidiendo que dejes tu cama. Te estoy pidiendo que seas comprensivo por una noche, que ayudes a alguien que está sufriendo. Pero supongo que eso es demasiado para ti.
Se giró hacia la puerta del dormitorio, lista para ir a esperar a su pájaro herido en la sala de estar. Bueno, yo sí te lo estoy pidiendo. Así que, ¿qué va a ser? No respondí. Solo la vi irse. La puerta principal se abrió 20 minutos después. Oí su voz arrastrada, demasiado alta, y a ella haciéndolo callar, con una risita en su tono que nunca estaba presente en mis días difíciles. Oí el arrastrar de los pies, el golpe de una bolsa. Me quedé en la sombra del umbral de nuestro dormitorio. La escena en la sala de estar era un cuadro nauseabundo. Marco estaba desplomado en el sillón, con el aspecto perfecto de un artista trágico. Sofía estaba arrodillada a su lado, colocando un vaso de agua en la mesita. Me siento como un fracasado, Sophie, masculló, pasándose una mano por el pelo. No eres un fracasado. Tu trabajo es brillante. El mundo simplemente no está preparado para él. Su mano estaba en el brazo de él. Vamos, te ayudaré a acomodarte. Lo ayudó a levantarse. Él se apoyó pesadamente en ella, más de lo necesario. Mientras se movían hacia el pasillo, hacia nuestro dormitorio, sus ojos se desviaron por encima del hombro de ella y se encontraron con los míos en la penumbra. No había neblina de borracho en esa mirada. Era clara, afilada y rebosante de triunfo. Una sonrisa rápida, casi imperceptible, tocó sus labios antes de dejar caer la cabeza de nuevo sobre su hombro. Lo condujo al dormitorio, su voz un suave murmullo. Yo me quedé en el umbral. Lo guió hasta mi lado de la cama, el lado en el que yo dormía, donde mi libro reposaba en la mesita de noche. Él se derrumbó sobre ella con un suspiro. Ella se inclinó, subiéndole el edredón hasta la barbilla con una ternura que reconocí. Intenta dormir, ¿vale? Susurró ella. ¿Te quedarás? Su voz era un murmullo patético. Estaré aquí mismo. Solo voy a buscar un paño húmedo para tu frente. Estás un poco caliente. Le apartó el pelo. Entonces se giró y finalmente me vio allí de pie. Su expresión no cambió a culpa o disculpa. Se endureció en desafío. ¿Un silencioso ves? Esto es lo que hace una buena persona. Pasó a mi lado sin decir una palabra, dirigiéndose al baño. El mensaje era claro. La decisión estaba tomada. Podía irme a dormir al sofá de mi propia casa, aceptando mi degradación, o podía montar una escena. Finalmente lo entendí. Esto no era sobre Marco. Este era mi examen final. Una prueba de cuánta falta de respeto empaquetaría como amor. Cuán pequeño estaba dispuesto a volverme para encajar en la vida que ella estaba construyendo, donde ella era la heroína santa y yo el leal y anónimo seguidor. ¿Y Marco? Marco era la perpetua damisela en apuros, un papel que le garantizaba su atención exclusiva para siempre. Ella regresó con el paño, su atención completamente en su paciente. Me di la vuelta y me alejé. El sofá no me atraía. La idea de yacer allí escuchando el silencio de mi propio dormitorio, donde ella atendía a otro hombre, era un tipo especial de humillación a la que me negaba a someterme voluntariamente. Una extraña y eléctrica calma se apoderó de mí. El ruido de la traición en mi cabeza simplemente se detuvo, reemplazado por una silenciosa claridad operativa. El debate había terminado. Ella me había mostrado la puerta. Yo simplemente decidí caminar más lejos de lo que ella pretendía. Fui al armario del pasillo y saqué mi maleta de viaje, la que habíamos usado para un fin de semana en Valle de Bravo hacía 8 meses. La llevé a la habitación de invitados / despacho, la puerta se cerró suavemente detrás de mí. Trabajé con la eficiencia de un cirujano. Primero, lo esencial, pasaporte, número de seguridad social, la factura de mi carro, mi portátil y el cargador. Luego, de nuestro escritorio compartido, la carpeta con mis estados de cuenta de inversión y los papeles de la cuenta de retiro que había empezado solo, antes de ella. Tomé solo lo que era mío. En el dormitorio, me moví en silencio. Ambos estaban dormidos. Marco estaba despatarrado en diagonal sobre la cama, roncando suavemente. Sofía estaba acurrucada en una silla que había acercado a la cama, con la cabeza apoyada en sus brazos sobre el colchón, una mano todavía cerca del hombro de él.
Una centinela. Habría sido conmovedor si no fuera mi vida. Abrí los cajones de mi cómoda. Tomé vaqueros, camisetas, calcetines, ropa interior. Dejé el jersey caro que me compró por mi cumpleaños. Nunca me quedó bien de todos modos. Dejé los calcetines tontos de novedad de nuestra primera Navidad. Dejé todo lo que era un artículo de nosotros. Del baño, tomé mi cepillo de dientes, rastrillo, una sola toalla. Dejé la loción que a ella le gustaba en mí. Cada movimiento fue deliberado, silencioso. No había rabia en ello, ni pena. Era un problema logístico que estaba resolviendo. El divorcio emocional había ocurrido en el momento en que ella me dio su ultimátum. Esto era solo la liquidación física. Lo último que empaqué fue de la estantería superior del armario, una pequeña caja ignífuga cerrada con llave. Dentro estaban el reloj de mi abuelo y algunas cartas antiguas de mi hermano desplegado en el extranjero, cosas que me importaban mucho antes que Sofía. Cerré la cremallera de la maleta. Eché un último vistazo a la habitación, al hombre en mi cama, a la mujer que lo vigilaba. No sentí nada, ni siquiera ira. Solo un vasto espacio vacío donde solía estar mi amor por ella. En la cocina, la nota. Encontré el bolígrafo que ella siempre odiaba, uno de promoción de un banco de plástico barato con un clic obstinado, en el mostrador junto al frutero que ella había elegido en un mercadillo. Puse una sola hoja de papel normal. No escribí una novela. No expliqué mi razonamiento. Ella lo sabía. No expresé dolor. A ella no le importaría. No dije adiós. Ese sentimiento había expirado. 2 líneas. Eso es todo. Disfruta de tu paciente. No me contactes. Puse el bolígrafo directamente encima de la nota. Un punto final. Rodé mi maleta hasta la puerta, me puse los zapatos y cogí mi abrigo de invierno del gancho. Mis llaves estaban en el cuenco. Separé la llave de mi carro del llavero que sostenía la llave de este departamento. Dejé la llave de ella allí en el cuenco. Hizo un leve sonido metálico al caer. Abrí la puerta. El aire frío de la noche entró de golpe, limpio y vigorizante. No miré hacia atrás. Salí al pasillo, cerrando la puerta detrás de mí. El pestillo hizo clic con un sonido suave y definitivo. En el silencioso estacionamiento subterráneo, metí mi maleta en la cajuela. Me senté en el asiento del conductor, arranqué el carro. Solo entonces saqué mi teléfono. Abrí mi aplicación de mensajería. Mi mejor amigo, Javier. Escribí 3 frases. Se acabó. Necesito el sofá unos días. Llego en 20. Su respuesta fue casi instantánea. La puerta está abierta. ¿Estás bien? Sí. Lo decía en serio. Antes de poner la marcha atrás, abrí los ajustes de mi teléfono. Fui a su contacto. Bloqueé su número. Abrí Instagram, Facebook, WhatsApp. Bloqueada. 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 Me llevó menos de 1 minuto. Una tarea administrativa. Luego me marché. No con furia. No con lágrimas en los ojos. Me marché como se deja un trabajo que ya no te sirve, con alivio y una tranquila concentración en lo que viene después. El silencio en el carro no estaba vacío. Estaba lleno de posibilidades. El sofá de Javier era un monstruo de pana hundido que olía ligeramente a cerveza rancia y a perro. Fue la cosa más cómoda sobre la que me había tumbado nunca. Durante 3 días, no me declaré enfermo. Fui a trabajar. Escribí código, asistí a reuniones, comí un sándwich de pavo en mi escritorio. Mis compañeros no notaron nada. El mundo siguió girando. Fue la primera revelación, mi corazón podía ser un cráter, y mis manos aún podían teclear líneas de Python funcionales y elegantes. La vida estaba compartimentada de una manera que nunca había apreciado. No le expliqué mucho a Javier. La primera noche, con una cerveza que me puso en la mano, solo dije, ella eligió, así que me fui.
Él sabía lo de Marco. Su rostro se ensombreció. ¿Qué carajos hizo, Alejandro? No importa, dije, y lo decía en serio. Narrar la herida se sentía como darle poder, dejarla salir del contenedor sellado que había construido para ella en mi mente. Está hecho. Chocó su botella contra la mía. De acuerdo. El sofá es tuyo todo el tiempo que necesites. El silencio en casa de Javier era diferente. No era el silencio tenso y expectante del departamento en las semanas previas a esa noche, donde caminaba sobre cáscaras de huevo preguntándome cuándo la próxima emergencia de Marco descarrilaría nuestros planes. Este era un silencio neutro, un lienzo en blanco. Era mío. Mi teléfono era un ladrillo. Ninguna notificación, excepto correos del trabajo y Javier preguntando si quería pizza. La había bloqueado en todas partes, pero el cordón umbilical digital tenía miembros fantasma. Me sorprendía mirándolo, una memoria muscular de ansiedad, esperando el mensaje que se disculparía o, más probablemente, exigiría algo. La ausencia de ese pavor fue un alivio físico, como soltar un peso pesado que había estado cargando durante años. Javier se convirtió en mi reacia fuente de noticias. En la cuarta mañana, deslizó su teléfono por la barra de desayuno. Ahora me está escribiendo a mí. Mire. Una captura de pantalla de un mensaje de Sofía para él. Javier, ¿está Alejandro contigo? Por favor, dile que me llame. Esto es ridículo. Empujé el teléfono de vuelta. No tienes que ser el intermediario. Dile lo que quieras. Le dije que estabas vivo y que eso era todo lo que necesitaba saber. Hizo una pausa. Respondió. ¿De verdad va a tirar por la borda 3 años por un malentendido? Un malentendido. La palabra era tan deliberadamente pequeña, tan insultantemente reduccionista. Reenmarcaba su elección calculada y mi límite final como una simple falta de comunicación. No sentí nada más que un leve y distante desprecio. No respondas, dije. El intento cambió. Más tarde ese día, otra captura de pantalla. Marco se fue esta mañana. ¿Estás contento ahora? ¿Podemos hablar como adultos, por favor? Luego, esa noche, no voy a suplicar, Alejandro. Pero estás siendo infantil. Vuelve a casa para que podamos hablar de esto. Estás exagerando las cosas. Cada mensaje era una obra maestra de no disculpa. Contenían afirmaciones sobre mi mala gestión emocional, exagerando las cosas, infantil, una declaración de que la amenaza percibida se había ido, Marco se fue, y una exigencia de mi regreso a la mesa de negociaciones, una mesa donde, históricamente, yo era el único que siempre cedía. No me sentí enfadado al leerlos. Me sentí como un biólogo observando el comportamiento predecible de una especie. No lo entiende, murmuró Javier, negando con la cabeza. Piensa que esto es una pelea que estáis teniendo. No se da cuenta de que la guerra ha terminado. Tenía razón. No había guerra. Había rendido el campo. Ya no tenía ningún interés en el territorio. La semana siguiente, aproveché mi hora de almuerzo para encontrar un departamento, un estudio moderno y estéril en un edificio con gimnasio y conserje. No tenía historia, ni recuerdos en las paredes. Firmé un contrato de arrendamiento de 12 meses. Cuando el administrador del edificio me preguntó por qué me mudaba, dije, por un cambio de aires. Era la verdad. Me mudé con una maleta, un colchón de aire y una sola silla. El vacío era lujoso. Empecé a reconstruir una rutina que no tenía nada que ver con ella. Me apunté a un rocódromo en el centro. El esfuerzo físico era una pura y clarificadora quema mental. Reconecté con 2 amigos de la universidad de los que me había distanciado lentamente porque Sofía siempre los encontraba un poco inmaduros. Fuimos a una noche de trivia y quedamos últimos, riendo todo el tiempo. Javier me mantuvo al día, sus informes se convirtieron en una comedia macabra. Una amiga en común, Sara, se encontró con Sofía y Marco en un lugar elegante para el brunch. Dijo que estaban muy acaramelados, relató Javier, haciendo comillas en el aire, en plan, compartiendo hot cakes.
Sofía publicó en Instagram unos días después. Me lo enseñó. Una foto de ellos en una ruta de senderismo rocosa, la ciudad extendida abajo. Sofía llevaba ropa deportiva nueva y cara, radiante. Marco estaba detrás de ella, con las manos en sus hombros, mirando a la cámara con una intensidad ardiente que estoy seguro de que practicaba. El pie de foto, cuando encuentras a alguien que finalmente aprecia tu lado aventurero. Amanecer sobre las montañas. Nuevos comienzos sin conformarse. Me quedé mirándolo. El sin conformarse fue la puñalada. El etiquetado público de toda nuestra relación como si ella se hubiera conformado. La narrativa era clara, el estable y fiable Alejandro era el compromiso aburrido y seguro. El Marco lleno de crisis y vividor era la aventura. Pensé en las 2 vacaciones que habíamos cancelado porque Marco tuvo un colapso creativo y necesitaba a Sofía. Recordé los innumerables fines de semana pasados escuchando sus problemas con cócteles caros que yo solía pagar. Mi antiguo yo habría sentido una punzada ardiente de celos, de insuficiencia. Mi nuevo yo sintió una comprensión profunda, casi compasiva. Ella no estaba eligiendo a un hombre mejor. Estaba eligiendo una historia mejor, una en la que ella era la salvadora emocionante, no la pareja en una vida tranquila e igualitaria. La subida a esa vista de la montaña probablemente terminó con ella conduciendo, pagando la gasolina y escuchándolo quejarse de sus ampollas. Le devolví el teléfono a Javier. Bien por ellos. ¿No estás enfadado? ¿De qué serviría? Dije. Es alguien a quien solía conocer. Los pies de foto de su Instagram no son asunto mío. Esa fue la segunda revelación. La indiferencia no es una emoción que sientes. Es la ausencia de todas las demás. Es silencio. El karma no llegó con truenos. Se filtró, silencioso e inevitable, como el agua que encuentra grietas en los cimientos. Fue un martes por la noche, unas 3 semanas después de haberme ido. Estaba montando un librero para armar para mi nuevo departamento, un desarmador en la mano, un podcast sonando suavemente de fondo. Mi teléfono vibró en el suelo. Javier. Lo puse en altavoz. Hola, ¿qué pasa? Su voz era una mezcla de conmoción y sombría satisfacción. No te lo vas a creer. Sara acaba de llamarme. Han arrestado a Marco. Hice una pausa, con el desarmador en el aire. Continúa. Hurto menor. Al parecer, salió de una tienda de cámaras de alta gama en Polanco con un lente de casi 40.000 pesos metido en la chaqueta. Las imágenes de seguridad eran clarísimas. El idiota ni siquiera llevaba sombrero. Volví a girar el tornillo. Vaya. Eso no es todo, continuó Javier, su emoción creciendo. Cuando la policía lo investigó, se destapó todo un asunto. El tipo tiene deudas por todas partes. Ha estado pidiendo dinero prestado a unas 5 personas diferentes con la misma historia lacrimógena, fondos bloqueados, esperando el pago de un gran cliente. Tu chica Sofía le prestó 50.000 pesos la semana pasada para nuevo equipo para su portafolio. Sentí un frío y claro clic de comprensión. El nuevo equipo de senderismo, los branches elegantes. No era un gran capítulo, era la misma estafa de siempre, y ahora ella era la víctima. Sara dijo que se pone más feo, dijo Javier. Una de las otras personas a las que pidió prestado es una mujer con la que llevaba saliendo meses, una diseñadora gráfica. Ella pensaba que eran exclusivos. Se enteró de lo de Sofía y se volvió loca. Aparentemente, fue ella quien avisó al gerente de la tienda de cámaras, diciéndole que vigilara a Marco porque era un estafador. Las piezas se ensamblaron en un cuadro patético y obvio. La víctima perpetua enfrentando a múltiples salvadores entre sí. ¿Cómo se lo está tomando Sofía? Pregunté, mi voz desprovista de cualquier inflexión. Pedía datos, no por preocupación. Según Sara, está destrozada. Avergonzada, humillada y sin 50.000 pesos que probablemente no tiene. Su grupo de amigos se está fracturando. Algunos se sienten mal por ella. Otros dicen que ella se buscó lo que le pasa cuando ella. Javier se interrumpió. Cuando ella lo eligió a él por encima de mí,
terminé por él con calma. Está bien, Javier. Puedes decirlo. Sí, eso. Hay mucho, te lo dije, circulando en privado. Su hermana Mayra, al parecer, está furiosa con ella. Terminé de apretar el tornillo. La estantería se mantuvo erguida, robusta y funcional. Bueno, dije, esa es una serie de elecciones desafortunadas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. ¿Eso es todo? Una serie de elecciones desafortunadas. Alejandro, él la engañó. Le robó. Sus amigos se están burlando de ella. ¿No sientes, no sé, un poco de pena por ella? Dejé el desarmador. Miré las líneas limpias de la nueva estantería, los estantes vacíos esperando a ser llenados con cosas que yo eligiera. Sentí la tranquila paz de mi propio espacio. No, dije, y la palabra fue absoluta. No siento nada. Y ese es el punto, Javier. Si sintiera pena por ella, significaría que todavía estoy conectado a su drama. Y no lo estoy. Sus consecuencias son el resultado directo de sus decisiones. Ella vio a un artista herido. Yo vi a un aprovechado. Ella llamó a mi juicio inseguridad. Ahora ha perdido 50.000 pesos y su reputación. Mi compasión no le devolvería el dinero ni arreglaría lo de sus amigos. Solo sería ruido. Javier guardó silencio por un momento. ¿Carajo? Realmente te has liberado de ello, ¿verdad? Estoy en mi departamento montando una estantería, dije, una leve sonrisa tocando mis labios por primera vez durante la llamada. Eso es todo lo que estoy haciendo. Lo que ella esté haciendo ya no es asunto mío. Le oí soltar un silbido bajo. De acuerdo, entonces. Solo pensé que querría saberlo. Te lo agradezco, dije, y era cierto. Era información. Un epílogo de un libro cerrado. Pero ya puedes dejar de darme noticias. En serio. Se acabó. Colgamos. Deslicé el último estante en su lugar. El presentador del podcast se reía de algo. Yo también me reí un poco, de nada en particular. El aire en mi departamento era limpio y silencioso y enteramente mío. El caos que ella había elegido era ahora suyo para manejarlo. No sentí alegría por su desgracia, solo la profunda y simple gratitud de un hombre que había saltado de un barco que se hundía y ahora estaba finalmente seco. La noticia del arresto y la traición de Marco fue la piedra que inició el derrumbe. Mi silencio fue la avalancha que siguió. El primer intento fue torpe, una artimaña transparente para conseguir compasión. 2 días después de la llamada de Javier, un mensaje de un número desconocido iluminó mi pantalla. Supongo que te has enterado. Debería haberte escuchado. ¿Podemos hablar? Era ella. El tono estaba perfectamente diseñado, arrepentido, reconociendo mi previsión, presentándose como una simple petición. Era el movimiento inicial en un juego que yo había abandonado. La imaginé escribiéndolo, borrando, tratando de encontrar el equilibrio entre la disculpa y mantener la ventaja de ser la que daba el primer paso. Escribí un solo carácter. No. Luego bloqueé el número. Todo el intercambio duró 8 segundos. El segundo intento involucró a un intermediario. 3 días después, sonó el teléfono de mi escritorio en el trabajo. La recepcionista dijo, línea 2 para ti, Alejandro. Es una tal Mayra, la hermana mayor de Sofía. La sensata que una vez me había dicho en una barbacoa que yo era demasiado bueno para el drama. Ahora había sido reclutada para el drama. Descolgué. Soy Alejandro. Alejandro, hola, soy Mayra. Su voz era tensa, intentando sonar cálida y resultando nerviosa. Escucha, sé que esto es incómodo. No te llamaría al trabajo, pero Sofía está sufriendo mucho. No dije nada. El silencio la obligó a llenarlo. Esto de Marco, es grave. Era un aprovechado, y ella lo ve ahora. Claramente. Se siente fatal. Te echa de menos. Se da cuenta de lo que tenía. Una pausa.
¿No puedes encontrar en tu corazón el perdonarla? La gente comete errores. Me recliné en mi silla, mirando el horizonte de la ciudad. Usé mi voz profesional de reunión con clientes. Mayra, te agradezco la llamada. No tengo mala voluntad hacia Sofía. No le deseo ningún mal. Pero ya no formo parte de su vida, y no tengo ningún interés en volver a unirme a ella. Por favor, desee lo mejor de mi parte. Alejandro, espera, comenzó ella, pero la plácida finalidad de mi tono la había descolocado. Cuídate, Mayra. Colgué suavemente. El tercer intento fue la emboscada. Una semana después, en una lluviosa tarde de jueves, sonó mi interfón. No esperaba a nadie. Me acerqué y apreté el botón. Sí. Ninguna voz, solo el sonido hueco del vestíbulo. Un minuto después, un suave golpe en mi puerta. No el golpe contundente de Javier. Un tentativo toc toc toc. Una fría sospecha se apoderó de mí. Miré por la mirilla. Sofía estaba allí, empapada. Tenía el pelo pegado a la cara, el rímel corrido bajo los ojos. Parecía más pequeña, más joven, completamente derrotada. Se aferraba a su teléfono como a un salvavidas. La actuación era digna de un Oscar, pero la genuina miseria en sus ojos no era un acto. Esta era la consecuencia, cruda y sin editar. Me quedé quieto durante 30 segundos completos. Podría no haber contestado. Podría haber sido el fantasma. Pero una parte de mí, la parte que necesitaba cimentar mi propia libertad, mirar al pasado a los ojos y no sentir nada, quería abrir la puerta, escuchar el guión que había preparado, negarle la línea final. Giré el cerrojo y abrí la puerta lo suficiente para verla por completo. El aire húmedo y frío del pasillo entró de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, una esperanza desesperada inundándolos. Alejandro, por favor. Solo 5 minutos. No deberías estar aquí, Sofía. Te pedí que no me contactaras. Lo sé. Sé que metí la pata. Fui estúpida. Las palabras salieron a borbotones en un torrente ensayado. Marco, me quitó dinero. Mintió sobre todo. Estaba viendo a otra persona todo el tiempo. Se ahogó en un sollozo. Todo lo que dijiste sobre él era cierto. Esperé. No le ofrecí un pañuelo. No me aparté para dejarla entrar y protegerse de la lluvia. Simplemente me quedé allí, un cortés centinela en la frontera de mi nueva vida. Eso es desafortunado, dije, mi voz plana. Desafortunado. Retrocedió como si la hubieran golpeado. El guión de la víctima flaqueaba. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Me robó, Alejandro. He perdido 50.000 pesos. Mis amigos se ríen de mí. Deberías presentar una denuncia policial, dije, ofreciendo la solución lógica e impersonal. Es un asunto para las autoridades. Su rostro se descompuso, la ira fue engullida por una necesidad más frenética. No quiero una denuncia policial. Te quiero a ti. Nos quiero a nosotros de vuelta. Lo veo todo ahora. Estaba ciega. Te di por sentado. No hay un nosotros, Sofía, dije, las palabras limpias y quirúrgicas. No lo ha habido desde hace más de 2 meses. La finalidad del marco temporal, el recuento específico de los días desde su elección, pareció sorprenderla. Ella había estado viviendo en el torbellino dramático de su propia crisis. Yo había estado viviendo una vida tranquila y progresiva. Ya no me quieres. Susurró. La pregunta manipuladora por excelencia, una pregunta diseñada para provocar una negación caballeresca, para arrastrar a un hombre de vuelta al familiar papel de consolador. La miré a los ojos. No había crueldad en mi mirada, pero tampoco había suavidad, solo verdad. Mis sentimientos ya no son asunto tuyo. Nuestra relación terminó en el momento en que me pediste que desocupara mi cama para él. Adiós, Sofía. Empecé a cerrar la puerta. Espera. Empujó la puerta con la mano, la desesperación se volvió afilada, fea.
¿Así que eso es todo? Después de 3 años, ¿me llevo un puto adiós en un pasillo? Eres tan frío como todos decían. Me detuve, la puerta todavía entreabierta. No respondí al insulto. Simplemente le di una última mirada mesurada. Entonces debería ser un alivio que te hayas librado de mí. Presenta la denuncia, Sofía. Cuídate. Esta vez, cerré la puerta por completo. Oí un sollozo ahogado, luego el sonido de sus tacones retirándose por el pasillo, ahora más rápido. El clic de la cerradura fue más fuerte que la lluvia. Volví a mi sofá. Mi ritmo cardíaco no se había acelerado. Mis manos no temblaban. Sentí una claridad profunda y cansada. El capítulo no solo estaba cerrado, el libro había sido triturado. El mensaje que llegó a un nuevo número, que pronto sería bloqueado, 1 hora después, lo confirmó. Cuando el acto de víctima desconsolada falló, los verdaderos colores salieron a la luz. Bien, sé así. Siempre fuiste frío de todos modos, emocionalmente atrofiado. Eres igual que Marco. Usas a la gente y cuando te necesitan, simplemente te vas. Espero que tu nueva vida sea tan solitaria como tú. Lo leí con el interés desapegado de un lingüista que estudia una lengua muerta. La gramática de la culpa, el vocabulario de una persona que nunca, jamás, podía tener la culpa. Borré la conversación y bloqueé el número sin responder. El silencio que regresó fue más dulce que antes. El último hilo se cortó 8 semanas después de haberme ido, en el más mundano de los lugares, una cafetería a 3 manzanas de nuestro antiguo departamento. Había dejado de ir allí durante meses, pero mi nuevo barista se había puesto enfermo y tenía un informe que terminar. Estaba en un rincón, con los auriculares puestos, tecleando. El olor familiar a granos tostados y el bajo zumbido de la conversación eran solo ruido de fondo. No la vi entrar. Sentí una presencia rondando cerca de mi mesa y levanté la vista. Sofía estaba de pie allí, sosteniendo un chai latte. Estaba con una amiga a la que reconocí vagamente, una de las de la brigada del brunch y las quejas. La amiga se quedó atrás, cerca de la estación de condimentos, fingiendo estar fascinada por los paquetes de azúcar. Sofía parecía cansada. No teatralmente desaliñada como en mi puerta, sino desgastada. La luz se había ido. Era solo una mujer en una cafetería. Logró una sonrisa débil. Alejandro. ¿Te ves bien? Me quité un auricular, dejándolo apoyado en mi oreja. Gracias, dije. De la misma manera que agradeces a un extraño que te sujeta la puerta. Se extendió una pausa incómoda. Su amiga observaba como si fuera un partido de tenis. Me mudo, soltó, como si compartiera una gran noticia. No puedo permitirme el departamento sola. Mar. Me vació los ahorros. Dijo su nombre como si fuera un sabor podrido en su boca, pero también había un atisbo de súplica. ¿Ves lo que me hizo? ¿Ves cómo he sufrido? Tomé un sorbo de mi café. Estaba perfectamente enfriado. Lamento oírlo de tu situación financiera. La frase era profesional, la misma que habría usado con un colega que perdió un cliente. Contenía compasión en su definición de diccionario, pero nada en su entrega. Su rostro se descompuso. El guión volvía a fallar. Había ofrecido su tragedia, y yo le había dado una respuesta de servicio al cliente. ¿Eso es todo? Su voz se quebró, una mezcla de dolor y creciente ira. ¿Después de 3 años? Lamento oírlo de tu situación financiera. Sofía, dije, mi voz calmada y baja, obligándola a inclinarse ligeramente para oír, rompiendo la ilusión de una escena pública. Ese capítulo está cerrado. He seguido adelante. Te sugiero que hagas lo mismo. Regodearse no es saludable. ¿Seguido adelante? Sus ojos me escanearon, luego se desviaron como si buscaran pruebas. ¿Con otra persona? La pregunta era pura, posesión sin diluir. Casi sonreí. Era la pregunta equivocada, la pregunta irrelevante. Si estoy solo o con alguien es irrelevante para nosotros.
Lo que importa es que estoy en paz. Y tú, dije, mi mirada firme y final, no eres mi responsabilidad. Ni tus sentimientos, ni tus finanzas, ni tu recuperación. Se quedó mirando, con los labios entreabiertos. La verdad era una píldora que no podía tragar. Yo no era su plan B. No era su público para el arrepentimiento. Era una puerta cerrada. Nunca me quisiste, ¿verdad? Susurró, la última arma de su arsenal, diseñada para herir. No me inmuté. Le di la respuesta honesta y devastadora. Sí lo hice, más de lo que entendiste. Pero el amor requiere respeto. Me mostraste exactamente cuál era mi lugar, así que me puse en otro lugar. Hice un gesto vago al espacio a mi alrededor, la cafetería, la ciudad más allá, todo mi nuevo mundo. Un lugar mejor. La finalidad de aquello, la lógica simple e irrefutable, pareció vaciarla por dentro. Todos los argumentos, las justificaciones, la culpa murieron en su garganta. No había nada contra lo que luchar porque yo no estaba luchando. Solo estaba exponiendo hechos. Vi el momento en que realmente lo entendió. Sus hombros se hundieron. La actuación terminó. Lo que quedaba era solo una mujer triste y agotada enfrentando las consecuencias inmutables de sus propias elecciones. Cuídate, Sofía, dije, mi tono firme pero no cruel. Era un despido, pero uno definitivo. De verdad. Me puse el auricular de nuevo, cogí mi café y me levanté. Hice un ligero y educado gesto con la cabeza, no a ella, sino a su amiga, que todavía miraba boquiabierta junto a los azúcares. Luego caminé hacia la puerta donde mi colega Benito acababa de entrar, saludando con la mano. Siento llegar tarde, dijo Benito. El tráfico era una pesadilla. No hay problema, dije, abriendo la puerta. Adelanté trabajo con el informe. Busquemos una mesa. Mientras la puerta se cerraba detrás de nosotros, no miré hacia atrás. No me pregunté qué estaría haciendo. No sentí una oleada de victoria o de pena. Solo sentí el aire fresco del otoño en mi cara y el agradable peso del trabajo